Bienvenidos a una prédica más de Veracidad Channel. Es un gusto y un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Mi nombre es Elizabeth García y este día vamos a hablar un poco de Deuteronomio 4. Pero primero pues vamos a orar para que sea nuestro Padre Celestial quien nos guíe en este estudio. Padre Celestial, te damos gracias primeramente por este día, Señor. Gracias porque estás tú con nosotros, Padre. Gracias porque somos libres para escudriñar tu palabra, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, llegue a esas personas que tú quieras, Señor. A esas personas con las que tú quieres hacer tu obra en sus vidas, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido que seas tú conmigo, Señor, y que seas tú también con todas esas personas, Padre, para que comprendamos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, este estudio se llama Moisés aconseja al pueblo de todo su corazón. Vamos a iniciar en el versículo 1 que dice así: Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y las ordenanzas que yo os enseño, para que los pongáis por obra a fin de que viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. Aquí primero en esta parte debemos de comprender algo importante, que este pasaje era para aquel pueblo, para el pueblo de Israel, pero también nos deja mucha enseñanza a nosotros. Muchas veces nos han dicho, escudriña la escritura, apréndetela, pero también hazla por obra, haz eso que estás aprendiendo. Aquí es lo que Moisés le dice al pueblo: escucha las ordenanzas y practícalas, haz lo bueno, haz eso que estás aprendiendo. Y lo mismo se nos dice a nosotros. En el Nuevo Testamento igual se nos dice que practiquemos la palabra, que no nada más seamos oidores, sino también hacedores. Y esto nos lo recuerda también. El pueblo de Israel ya sabía muchas cosas, ya había vivido muchas cosas de la mano de Dios. Y Moisés les está recordando todo lo que ya habían vivido, les está recordando que Dios había estado con ellos. Y a nosotros también en este camino nos quiere recordar que Dios está con nosotros, y también los está como aconsejando y exhortando para que ellos sean obedientes al Señor. En el capítulo número 2 les dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni quitaréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Aquí igual les está diciendo algo que también se menciona en Apocalipsis y en Proverbios 36, donde dice Dios que no debemos de añadirle a la palabra, que la palabra está escrita y está completa. ¿O acaso nosotros somos más sabios que Dios? ¿A poco nosotros podemos agregarle, podemos ayudarle a Dios? La palabra es completa y nosotros estamos para obedecerla y no para cambiarla, ni para agregarle, ni para quitarle a como se nos ocurra o a como creamos. La palabra está completa y no necesita modificaciones. En nuestro versículo 3 nos dice: vuestros propios ojos han visto lo que hizo Yahweh en Baal-peor, pues a todos los hombres que fueron en pos de Baal-peor los destruyó Yahweh tu Dios de en medio de ti. Bueno, aquí el pueblo, recordamos que fornicó con las hijas de Moab. ¿Y qué pasó? Participaron en los sacrificios a los dioses paganos y comieron de los sacrificios. Eso nos los menciona en Números 25, 2 y 3. ¿Qué pasó con el pueblo? Se desviaron por las mujeres de Moab y fornicaron, cayeron en idolatría, y eso no agradó a Dios. Aquí Moisés les está recordando ese suceso. En ese suceso murió mucha gente por idólatras. Entonces Moisés está exhortando al pueblo para que no caigan también en ese error, para que su destino sea diferente que el de ellos. Y es lo mismo que a nosotros nos enseña. La idolatría es un pecado muy grave delante de los ojos de Dios. Más adelante vamos a hablar más del tema y vamos a ver que Dios es un Dios celoso. Dios quiere que solo lo amemos a Él y solo le sirvamos a Él, porque Él es nuestro creador. Él es el que hizo todas las cosas que podemos ver y también todas las cosas que no podemos ver. En el versículo número 4 nos dice: mas vosotros que os unisteis a Yahweh vuestro Dios,
todos estáis vivos hoy. Aquí nos habla también de la obediencia. Recordamos que en Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones y de las maldiciones. Cuando nosotros obedecemos a Dios, agradamos a Dios y amamos a Dios, Él nos va a bendecir porque somos unos hijos obedientes. Pero si somos desobedientes, también vamos a tener la maldición, el producto de nuestras consecuencias. En el versículo número 5 nos dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y ordenanzas, como Yahweh mi Dios me mandó, para que las pongáis por obra en medio de la tierra, en la cual entráis para poseerla. Aquí recordamos que el pueblo ya estaba por entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés los está aconsejando, ¿para qué? Para que cuando llegaran a poseer esa tierra les fuera bien, para que cuando entraran supieran cómo vivir. Recordamos que en la tierra prometida había otros pueblos con los cuales desafortunadamente el pueblo se llegó a contaminar, pero por eso Moisés los estaba exhortando desde antes, para que no les pasara eso. Les estaba diciendo: hagan lo bueno, obedezcan a Dios, amen a Dios. Entonces vemos que a los que obedecen a Dios, Dios los bendice. Y aquí también en este versículo nos dice que estaban vivos, que estaban con Dios, que Dios estaba con ellos. En el versículo número 5 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y ordenanzas, como Yahweh mi Dios me mandó, para que los pongáis por obra en medio de la tierra en la cual estáis por poseer. Entonces, ¿qué es lo que Moisés quería? Que cuando entraran a esa tierra buena les fuera bien, estuvieran bien, vivieran bien. Por eso Moisés le habló al pueblo antes de que entrara. ¿Por qué? Porque él quería que les fuera bien, y es lo mismo que Dios quiere para nosotros. Dios muchas veces nos anima a que obedezcamos, a que hagamos las cosas bien. ¿Pero por qué? Porque quiere que nos vaya bien, quiere que tengamos éxito en la vida, que seamos bendecidos por Él. En el capítulo número 6 nos dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra prudencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente esta gran nación es pueblo sabio y prudente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser sabios? Obedecer a Dios, tener el temor de Dios, saber que si tenemos a Dios lo tenemos todo. Si lo obedecemos, Él nos va a bendecir. Pero ¿cómo vamos a seguir estos mandamientos? ¿Cómo vamos a obedecerlos si no lo sabemos? También en el primer capítulo vemos que Dios nos dice que escuchemos los mandamientos. Y este día vamos a recordar los mandamientos, porque muchas veces decimos que somos cristianos y no nos sabemos los mandamientos. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber qué vamos a hacer si no los sabemos? Por eso Dios nos dice que escudriñemos la palabra. ¿Para qué? Para que sepamos qué es lo que Él quiere que hagamos. Tenemos que en Éxodo 23, el primer mandamiento nos dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Es lo que Dios nos está mencionando constantemente, que Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Lo primero siempre, lo primero al despertar, lo primero cada mañana, lo primero que llegue a nuestro pensamiento en la mañana. El segundo mandamiento dice: no te harás ídolo, ni forma alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les servirás, porque yo, Yahweh tu Dios, soy Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero muestro benevolencia amorosa a los miles de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí Dios nos está diciendo lo que es la idolatría, lo que no le gusta, pero también nos está diciendo que si nosotros le amamos, si le honramos, si Él es nuestro único Dios, va a bendecir a nuestras generaciones, y eso es una promesa. Tenemos que ser fieles a Dios
para que Dios pueda bendecir a nuestra familia, a nuestra descendencia. Pero también en el mandamiento número 3 nos dice: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tome su nombre en vano. También aquí tenemos que tener cuidado. No podemos tener el nombre de Dios como un juguete. Tenemos que saber que Dios es santo, santo y santo. La palabra dice que Él es 3 veces santo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que no nada más hablar por hablar el nombre de Dios. Y si nosotros hablamos en el nombre de Dios, tenemos que ser fieles a Dios, tenemos que conocerle, tenemos que ser certeros en lo que decimos cuando mencionamos el nombre de Dios. En el 4º mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días laborarás y harás todo tu trabajo. Pero el 7º día es sábado para Yahweh tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el peregrino que está contigo dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahweh bendijo el día sábado y lo santificó. Este es el mandamiento número 4, que tenemos que guardar el día de reposo. Tal vez muchas veces se nos ha olvidado, pero también es un mandamiento que el Señor quiere que nosotros guardemos. En el número 5 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da. Este es el mandamiento número 5, donde nos dice que honremos a nuestros padres. Y también aquí tenemos una promesa que dice que nuestros días se prolongarán. En el número 6 dice: no matarás. Muchas veces nosotros creemos que los mandamientos son gravosos o nos molesta que nos tengan alguna limitación. Pero si nosotros meditamos en estos mandamientos, vamos a encontrar que son para nuestro bien. Porque este mandamiento nos dice: no matarás. Si tú te pones a meditar en esto, si tú matas a alguien, vas a tener consecuencias, y consecuencias graves. Desde que te pueden meter a la cárcel, o tal vez la familia de esa persona que tú mataste puede matar a tu familia, puede matar a tus hermanos, o te puede matar a ti. Entonces, si tú te das cuenta, los mandamientos del Señor son para guardarnos, son para protegernos a nosotros mismos, y para que nuestra vida tenga una línea donde nosotros estemos guardados, donde lo que hacemos esté bajo la bendición de Dios. En el mandamiento número 7 dice: no cometerás adulterio. Esto igual, o sea, el hecho de cometer adulterio tiene sus consecuencias. Si tú tienes una familia y estás casado, y si tú tienes otra persona, pues le quitas a tu familia esa atención o ese dinero que pudiste haber gastado. Entonces tú ya estás acarreando maldición a tu familia, no nada más a ti. Entonces por eso tienes que estudiar los mandamientos. En el mandamiento número 8 dice: no hurtarás. Ciertamente nosotros tenemos que ser fieles a Dios, y aquí nos dice que no hurtemos. Y como te lo decía, el hecho de que tú robes, tal vez por un tiempo te vas a sentir bien pero esto te va a traer malas consecuencias. Y también te puede traer maldición a tu familia. Por un tiempo puedes estar bien, pero cuando te agarre la policía o cuando te descubran, te va a ir mal. En el número 9 nos dice: no testificarás contra tu prójimo falsamente. Entonces, aquí muchas veces nos han dicho este mandamiento que ya no lo deberíamos de saber. O sea, tú no puedes testificar contra alguien si no estás seguro. O sea, tú debes de estar consciente que si tú dices algo falso de una persona, esa persona puede sufrir por tu culpa o puede tener malas consecuencias por tu culpa. Entonces tú tienes que ser sabio, ser inteligente y pedirle a Dios que te ayude para que tú no caigas en esas cosas. Y el número 10 nos dice:
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que pertenezca a tu prójimo. Aquí nosotros tenemos que estar conscientes que Dios nos va a dar lo que necesitamos. También en la Escritura está que nosotros tenemos que pedirle a Dios lo que necesitamos, pero Él no nos va a dar de más ni de menos para que no nos olvidemos de Él. Nosotros tenemos que estar contentos con lo que Dios nos da cada día, con lo que tenemos ahorita. Tienes que estar contento, no tienes que estar mirando a los demás, porque así no disfrutas lo que tú tienes. Entonces tú tienes que mirar lo que tú tienes, mirar cómo Dios te ha bendecido, porque cuando nosotros estamos con Dios, a todos nos bendice. Bueno, vamos a continuar en Deuteronomio 4, en su versículo número 7. Dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga Dios tan cercano a ella como le está Yahweh nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y ordenanzas tan justos como está toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Aquí tenemos algo importante, algo que nosotros ahorita también ya deberíamos de saber, que Dios está siempre ahí. Aquí les dice que Dios está ahí cada vez que le invocan. Si en aquellos tiempos Dios estaba ahí, hoy también Dios está ahí. Cada vez que tú le quieras buscar, cada vez que tú tengas una necesidad, Dios está ahí. En cualquier lugar donde tú estés, en cualquier lugar donde tú tengas una necesidad. En su versículo número 9 nos dice: pero guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón. Todos los días de tu vida, antes bien, hazlas saber a tus hijos y a tus nietos. Especialmente, no te olvides del día que estuviste delante de Yahweh tu Dios, en Horeb, cuando Yahweh me dijo: reúneme al pueblo para que los haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temer a Dios los días que vivan sobre la tierra y enseñan a sus hijos a ser igual. Y os acercasteis y pusisteis al pie del monte, y el monte ardía con fuego hasta el corazón de los cielos, entre tinieblas, nube densa y oscuridad. Y os habló Yahweh en medio del fuego, y oísteis el sonido de las palabras, pero no visteis ninguna figura, solo hubo voz. Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Yahweh en aquel tiempo que os enseñase estatutos y ordenanzas, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual estáis a punto de cruzar para poseerla. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh os habló en Horeb, en el fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros ídolos, forma de imagen alguna, figura de macho o hembra, figura de algún animal que esté en la tierra, figura de algún ave alada que vuele en el cielo, figura de algún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de algún pez que haya en el agua debajo de la tierra. Y guárdate, para que al alzar tus ojos al cielo y al ver el sol, la luna y las estrellas, todo el ejército de los cielos, no seas impulsado a adorarlos, ni les sirvas cosas que ha asignado Yahweh, tu Dios, a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Tenemos que este mandamiento es para todos tenemos que guardarlos. Aquí algo muy importante que nos enseña esta cita es que Dios, cuando se le manifestó al pueblo, no lo vieron, solo lo escucharon. No tenía figura de hombre, de mujer, de animales, de peces, de nada. Dios solo se manifestó con su voz. Tenemos que aprender que Dios Padre solo es espíritu, no hay imagen, no hay ídolo, no hay nada de Él. Él solo es espíritu. Y aquí es algo muy importante que nos enseña, que nosotros tenemos que saber que no tenemos que adorar imágenes.
Pero también al principio de estos versículos nos enseña que tenemos que enseñarle estos mandamientos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero aquí hay algo más importante. Si tú le enseñas a tu hijo los mandamientos, tú tienes que hacerlos, tienes que ser un buen ejemplo, porque a veces los padres no quieren que sus hijos se desvíen del camino, pero los padres toman, los padres hacen cosas y los hijos los ven. Entonces, si un padre toma en su casa, ¿cómo quiere que su hijo no algún día vaya a ser un borracho? Pero igual, si tu hijo te ve que tú vas a la iglesia, que tú oras a Dios, que tú amas a Dios, tu hijo eso va a aprender. Entonces, esto nos lleva igual a lo primero. Tú tienes que enseñar a tus hijos, tienes que ser oidor de la palabra, pero también hacerla. Porque cuando tú quieres enseñar a tus hijos, ellos tienen que ver eso en ti para que ellos aprendan, porque dicen que nosotros aprendemos más de lo que vemos que los demás hacen que de lo que nos enseñan. Entonces, si tú quieres que tus hijos amen a Dios, tienes que enseñarles con tu ejemplo. En el versículo número 20 nos dice: pero a vosotros Yahweh os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis pueblo de su heredad, como en este día. Aquí, nosotros sabemos un poco de la historia de los israelitas. Ellos estaban en Egipto y eran esclavos, los trataban mal. Y Dios, ¿qué hizo? Los sacó de la esclavitud. Y Dios así nos quiere sacar del mundo. Dios quiere que seamos diferentes, nos quiere sacar del pecado. Quiere que salgamos de eso, así como el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que estar dispuestos a salir de ahí y a saber que lo que Dios quiere después de sacarnos de ahí es mejor que lo que había ahí. Dice: pero Yahweh se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no cruzaría. Así que yo voy a morir en esta tierra. No voy a cruzar el Jordán, pero vosotros cruzaréis y poseeréis esta nueva tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahweh vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis un ídolo, forma de ninguna cosa, lo cual Yahweh tu Dios ha prohibido. Porque Yahweh tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Aquí otra vez nos dice, Dios es celoso. Por eso tenemos que tener cuidado. Y también tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para que Él nos enseñe a amarlo, para que Él nos muestre cómo tenemos que amarlo. Entonces, tenemos que escudriñar la palabra y hacerla por obra. En el versículo número 25 nos dice: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis languidecido en la tierra, si os corrompéis haciendo un ídolo en forma de cualquier cosa y hacéis lo malo ante los ojos de Yahweh vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testimonio contra vosotros a los cielos y a la tierra. Ciertamente pereceréis pronto en la tierra a la cual cruzáis el Jordán para poseerla. No prolongaréis en la tierra vuestros días, sino que seréis completamente destruidos. Aquí otra vez el Señor nos vuelve a decir de la idolatría. Esto es algo muy importante. Yo te invito a que leas, si tal vez tú crees que tu consuelo está en un ídolo, yo te invito a que leas Isaías 46. Cuando uno lee la palabra, no necesitas que alguien venga y te diga, esto está malo, esto está bien. Cuando tú lees la palabra, es la misma palabra quien te redarguye y quien te convence. Porque otra persona tal vez no te va a convencer, porque solo Dios tiene el poder para convencerte. Y también me gustaría leer los versículos 28 y 29, donde Dios nos muestra su misericordia. Dice: y serviréis ahí a dioses hechos por mano de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, y desde allí buscaréis a Yahweh tu Dios, y lo encontraréis si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Ciertamente el pueblo se desvió, y nosotros también nos desviamos,
Pero aquí Dios nos muestra su misericordia. Dice que si nosotros le buscamos de todo nuestro corazón, Él nos va a escuchar y Él va a permitir que nosotros cambiemos nuestra vida. Yo te invito a que escudriñes la Escritura, que si tú no crees, tal vez mucha gente te ha compartido la palabra y tú tal vez ni le crees a la gente, pero yo te invito a que tú leas la Escritura. Tú lee y vas a ver que vas a tener mucha sabiduría después de que tú escudriñes, después de que tú la leas y después de que tú le pidas a Dios que te dé el entendimiento, porque también eso es algo importante. Tienes que pedirle a Dios que te dé el entendimiento de la palabra para que tú puedas comprender y para que tu vida pueda ser transformada. Yo te invito a que leas este capítulo completo de Deuteronomio 4 y también te invito a que leas Isaías 46 y tú te darás cuenta que qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo quiere que le amemos, cómo para Dios es muy importante nuestra fidelidad. Tenemos que estar conscientes quién es Dios, cómo nos creó Dios, por qué nos creó Dios y saber que Dios está ahí siempre. Moisés escribió este libro para enseñarle al pueblo, para exhortarlo, para ayudarlo, para que cuando entrara a la tierra prometida le fuera mejor. Y es que es lo que Dios quiere. Dios quiere que cuando nosotros le conocemos, cuando decidimos cambiar de vida, sea mejor nuestra vida, que seamos sabios, como dice también la Escritura. Dice que si nosotros obedecemos a Dios, vamos a ser sabios. Es un gusto haber estado aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor. Deseo que el Señor les bendiga y también les pido que escudriñen la Escritura.